¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa y para mí es muy grato poder reunirme hoy con un gran amigo que es don Roger Ildefonso Huanca. Él es médico, es historiador también de estos temas ufológicos y es una persona que ha estado involucrada en la construcción de la ufología peruana también, ¿no? Ha hecho muchos trabajos, muchos libros y también ha tenido experiencias dentro del mundo de la investigación desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimos años y bueno, ya lo tenemos aquí para conversar sobre algunas anécdotas y también, como no, de sus dos, digamos, recientes trabajos, ¿no? Que tanto como fueron llevados a otros mundos y los encuentros con alienígenas en los Andes. Entonces vamos a hablar de esos dos temas en dos videos, ¿no? Seguramente ustedes ya están entrando al primero de ellos, que es encuentros con los alienígenas en los Andes. Así que vamos a hablar hoy día de esto y luego ya les mandamos el link para que vayan al otro tema que también es muy importante. ¿Cómo está, don Roger? Bienvenido al programa. Bienvenido, Rafael, para todo tu público. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, don Roger, yo quería comenzar antes de esto con algo, una grata sorpresa que me di. Justo leí el libro de JJ Benítez hace un tiempo, uno de los últimos 50 años de OVNIs, ¿no? Y lo menciona a usted, don Roger, como una fuente, ¿no? Y aparte que como un investigador con el que ha trabajado codo a codo también, Juan José Benítez, ¿no? El célebre escritor, están viendo seguramente una foto de él, lógico, lo conocen, de la saga de libros de Caballo de Troya. Y él investigó el caso de Sixto Paz, escribió un libro que es lo que lo va a catapultar a Sixto Paz en los 70. ¿Cómo fue esta experiencia de conocer a JJ Benítez? ¿Cómo fue ese primer encuentro que usted tiene? ¿En qué año, don Roger? ¿Cómo se da esta historia? Fue la primera vez que él vino acá al Perú en el año 1974, ¿no? Era cerca de días antes de su cumpleaños, inclusive, ¿no? No sabíamos. Bueno, un periodista bastante interesado, me preguntaba todo, escuchaba todo y bastante interesado. Y estuvo pues casi como una semana, ¿no? En el local de Barranco y ahí tuvo oportunidad de conocerle, ¿no? Y felizmente que al final, pues, antes que se vaya, él le propuso, pues, a los jóvenes de aquella época que estaban comenzando, ¿no? Con el movimiento de Rama, le propuso que le invitasen a una reunión en Chilca, ¿no? Que tanto le comentaban, ¿no? De las experiencias. Entonces me dijeron, ¿por qué no me invitas? Pues yo me voy a ir a España y quiero que me invites y a ver si sucede algo. Entonces, ellos se quedaron, pero con un compromiso, pues dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y si no sucede nada, todo se va al tacho, ¿no? Bueno, la reunión se dio, fueron al lugar indicado, supuestamente era indicado por los guías extraterrestres, ¿no? Vayan a tal lugar, a tal hora, y ahí vamos a estar presentes. Así sucedió. Y como quien dice, yo tuve la suerte de, faltaba una persona, me parece que no había venido, entonces a mí me incluyeron. No sabía mucho sobre esos detalles, ¿no? Fui y ahí estuvimos, pues, y en el lugar indicado, a la hora más o menos 9 de la noche, apareció en el cielo una pequeña bola luminosa, ¿no? Todo el mundo gritaba, todo, entonces decía, mire, se está moviendo, otros decían, ha bajado, mire, son dos. Pero yo solamente veía uno, ¿no? Pero sí veía cosa inusual. Y así, pues, esa fue la experiencia que él narra en su libro, ¿no? SOS a la humanidad, ¿no? Años después me puse a pensar, dije, ellos han exagerado, dije, han visto, se movía, se acercaba, todo. Entonces, tiempo después descubrí algo que era cierto. Aquella vez yo ya era ya miope, pero no usaba lentes. El año 74, ¿ya? Yo el año 75 recién comencé a usar lentes, ¿no? O sea, aquella vez yo estaba miope. Y ¿Qué así, edad y a pesar de tenía, don Roger? ¿Qué edad que tenían 18 ustedes? años, 18 años tenía. 18 años, Sixto Paz también por ahí, ¿no? Unos meses mayor que yo, sí. Un poquito mayor y Benítez también, mayor. Él, veintitantos, ¿no? Pero 25. digamos que bien, usted chiquillo y los demás jóvenes, jóvenes. Entonces me di cuenta, pues, que yo no vi esos detalles porque no estaba con lentes. Bueno, esa es la anécdota que le puedo decir, ¿no? Sobre ese caso. De ahí no lo he vuelto a ver
hace poco, ya pues hace 5 años, 6 años, a raíz de bueno, entrando al tema ya, a raíz de una fotografía que siempre me llamó la atención, ¿no? La fotografía del extraterrestre en Marcahuasi, ¿no? La revista Oiga, es muy famoso, ¿no? Entonces, tocamos ese tema, pues, y me di con la sorpresa de el reencuentro después de tantos años con JJ Benítez, y él me dijo que él estaba investigando año tras ese caso, ¿no? Tras esa fotografía quería dar con la testigo, ¿no? Con la testigo. Ya sabía su nombre, todo, y quería hacer que ella hable, porque ella no quería hablar décadas y décadas, no quiso dar su versión, ¿no? Bueno, y lo logró, me parece. Y esas épocas también, con el mismo propósito, estaba el gran investigador Anthony Choi, ¿no? O sea, era una carrera, como quien dice, ¿quién llega a hablar al testigo? Y parece que el testigo habló, ¿no? Y con todo dijo que todo era falso, que ese extraterrestre era su amigo de confianza, que se subió a esa roca y levantó la mano y ella lo tomó la foto, ¿no? La fotografía. Y dijo que todo era falso y etcétera, etcétera. Y ahí quedó pues sepultado, como quien dice, este detalle. Esta es una fotografía supuestamente la primera, una primicia mundial, ¿no? De Marcahuasi, ¿no? Pocas veces se tenía una fotografía de un extraterrestre, bueno, ya. Pero yo siempre me he quedado, y yo confieso ahora, ¿no? Que todavía tengo dudas, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ese personaje dice que era delgado, ¿no? Su amigo, delgado, pero dice que en ese momento vestía un pantalón jean y un suéter, ¿no? Y si vemos la fotografía, pues la fotografía nos muestra un pantalón jean y un suéter, ¿no? Y parece, la talla parece más largo, ¿no? No era, como quien dice, 1,80 m o más, ¿no? Me parece que más, ¿no? Inclusive, una semana luego de ese reportaje de la revista Oiga, los periodistas de la misma revista fueron al lugar, ¿no? Y uno de ellos se subió al mismo sitio, se subió y levantó el brazo, y el otro le tomó la fotografía. Y compararon ambos, ¿no? Y es una diferencia abismal, pues la fotografía del periodista es la talla pequeñita y la fotografía de la otra, pues es más grande, ¿no? Entonces, pues siempre me quedó la duda y bueno, me parece que tal vez es un caso aún no cerrado, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Wow. Y a partir de ahí, pues comenzó esos años, pues el boom de Marcahuasi, se convirtió en una zona turística y muchas experiencias comenzaron, porque anteriormente aparentemente no había mucho de eso, ¿no? Sí. Claro, y justamente, bueno, y podemos empezar tal vez por ese caso, el 74, ya adentrándonos en este libro, ¿no? Encuentros con alienígenas en los Andes, que es un libro donde don Roy, usted ha escrito sobre no solamente los Andes peruanos, sino por todo aquel sector por donde pasan los Andes. Entonces estamos hablando de Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Perú. Hay varios casos, ¿no es cierto? Hay uno que se llama El Encuentro en Marcahuasi. De repente podemos esbozarlo un poquito, ¿no? Ya que estábamos hablando de Marcahuasi, o lo que quiera en realidad, de este libro, ¿no? Ya están viendo la foto aquí seguramente ustedes, amigos, de la portada. Bueno, pues esa portada, simplemente yo diría que es en el máximo la época de oro del Marcahuasi, ¿no? En los años 80, ¿no? Actualmente ha disminuido un poco, ¿no? Las experiencias, ¿no? Pero se ha convertido en un lugar turístico, ¿no? Pero con el movimiento esa vez de Grupo Rama se inició, ¿no? Yo digo, por ejemplo, anteriormente estuvo el investigador Daniel Russo, ¿no? Y estuvo toda la década de los 60, ¿no? No, de los 50 hasta el año 60, estuvo como 9 años. Inclusive tuvo su vivienda ahí, su pequeña cabaña, ¿no? Y él nunca habló de ovnis ni nada. Entonces me parece que aquel tiempo pues no era una zona caliente, como quien dice, ¿no? Sabemos pues que las zonas calientes varían, ¿no? Hablando de los Andes, pues tenemos el caso típico de Huallanca, ¿no? De Vlado Capetánovich, ¿no? Ah, Con toda la experiencia de los Apus, ¿no? Es un caso típico que más o menos yo calculo que habrá durado unos 5 años, ¿no? De presencia continua de esos seres y luego ha disminuido, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Algunos y otros casos, ¿no? De zonas calientes en los Andes, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues, en nuestros países, por una serie de motivos, no se investigan estos casos, ¿no? No se dan mucho a conocer o no se han investigado técnicamente, como quien dice, ¿no? Y muchos de esos casos han quedado en el olvido, otros que no se sabe muy bien si eran ciertos o no, ¿no? Entonces,
este libro trata de descartar lo que son aparentemente más sensatos y tienen mayor evidencia, ¿no? Me parece. Ujú. Hay, por ejemplo, un caso bien interesante, también, bueno, al margen de Marcahuasi, uno que se da en una terraza de Sacsayhuamán, ¿no? Que Ya. se posa un ovni y bajan dos pequeños seres, estamos hablando se llama, ¿no? Como parte de un paquete turístico 1965. De repente ese nos podría comentar un poquito algo, como para la gente que se vaya conociendo. Está bonito Ya. ese caso. Es un caso que forma parte de la oleada del año 1965, ¿no? Fue una oleada que abarcó varios países, ¿no? En Perú se vio bastante tipo de casos de encuentros de tercer tipo, inclusive, ¿no? Bueno, esa Saigomá, pues, dice que en un momento dado, pues, descendió, ¿no? En una de las muros, ¿no? En uno de los, como pisos que hay, Sacsayhuamán, en uno de esos, descendió una nave de 1,50 m, ¿no? O sea, pequeño, ¿no? Y salieron dos seres y inmediatamente al verse rodeados o por los pocos turistas, en un día particular, me parece, se subieron inmediatamente a su nave y partieron, ¿no? Eh, este hecho fue difundido. Entre los testigos estaba un promotor turístico, ¿no? De los Andes, Edwin Butler, me parece. Él fue quien le difundió, especialmente a nivel internacional, ¿no? Días luego también se vieron eventos, ¿no? Parecidos en Pisac, ¿no? Todo eso, como Ah, quien dice, forma parte de la oleada que se vio, ¿no? A propósito, hablando de esa oleada, me parece digno mencionar acerca de unos humanoides sí, cíclopes sí, que sí. se vieron en Arequipa, ¿no? Fue el 30 de agosto de 1965, ¿no? Uno de los testigos fue Jorge López de Romaña, ¿no? Y otro Así amigo es. más que iban del Tambo a Arequipa, ¿no? Y 20 kilómetros antes de llegar a la ciudad, por la autopista se les cruzó un pequeño cerro, entonces casi lo atropellan, ¿no? Entonces ellos no se detuvieron, se pasaron de largo y tenían una apariencia oscura y un solo ojo, ¿no? Un solo ojo. Y luego de unos minutos se vieron encima del carro, apareció un ovni y lo siguió un buen trecho, ¿no? O sea, ahí ya estaba la relación. Y pasado de una semana luego, en Puno, también un niño vio descender un platillo volador y salieron 7 pequeñitos, así de 80 centímetros, también con un solo ojo, ¿no? O sea, Sí, esos dos casos mencionan la presencia de cíclopes, ¿no? Durante esa así es. oleada que hubo, ¿no? Así es, Sí. don Roger. Justo le quería preguntar de eso porque tengo conocimiento. Yo he hablado con alguno de los testigos o los familiares de ellos, dan fe, ¿no? Incluso me dicen que fue, en su tiempo, fue como un boom, ¿no? Los llamaban de todo el mundo para entrevistarlos, porque fueron personas conocidas y hubo un reporte en la policía incluso, ¿no? Ellos dejan su reporte en la policía. Y algo que me llamó la atención, y ya que estamos hablando de eso y casi nunca lo he contado, es la relación que habría entre estos humanoides, y ustedes lo están viendo en pantalla, el petrolifo de Toro Muerto, porque en Toro Muerto vamos a ver una especie de astronauta. Este astronauta tiene a su alrededor gente que los está mirando. Dicho sea de paso, para llegar a Toro Muerto hay que desde Arequipa, hay que pasar por este lugar del contacto que tuvo el señor López de Romaña, donde vio a estos astronautas, o estos, mejor dicho, cíclopes, ¿no? Pero yo también pienso que podría haber algún tema de que no necesariamente eran cíclopes, aunque podría ser, ¿no? Pero, sino que cuando una persona tiene un casco, alguien lleva un casco, a veces da la impresión de que tuviera un solo ojo. De alguna forma, pues es un cíclope, ¿no? Como que tuviera una pecera en la cabeza. Y hay más casos de este tipo en Arequipa y en el mundo, ¿no? O sea, creo que ha dado en el clavo, ¿no? Porque hay muchos casos de los famosos cíclopes, ¿no? Cíclopes que ya en esta hubo una oleada en el 65, ¿no, don Roger? De encuentros cercanos en la tercera fase, ¿no? A propósito, quizá hablando un poquito de las características del poblador andino, me parece que en décadas anteriores había mayor conocimiento, ¿no? O mayor relación entre esos pobladores y los extraterrestres, ¿no? Por decirlo así. Eh, por ejemplo,
les cuento un caso. En el año 1968, un señor bastante conocido, Antonio Ponce de León, me parece, de Cusco, vino a Lima e informó de que había varios eventos ufológicos, ¿no? En el Cusco, ¿no? Entonces, la organización de aquella vez, que era el IPRI, organizó una expedición, ¿no? A Sicuani, ¿no? A Sicuani, y fueron en un helicóptero, fueron ellos, más un antropólogo, después un traductor, ¿no? Porque era idioma de quechua, ¿no? Me parece. Bueno, llegaron a la zona, eh, que se llamaba Pinaya. Pinaya era un cerro y al costado había una laguna, ¿no? Y ahí los pobladores. Y llegaron y comenzaron a interrogarles. Dijeron, señores, ¿no? ¿Han visto algo extraño últimamente? Dijeron que no, nada. Y así, no daba ningún dato. Entonces el señor Carlos Paz García, que era de Libre, fue directo al grano, como quien dice, le dijo, amigos, ¿han visto platillos voladores? ¿Qué es eso? Nada. Entonces se preocuparon, ¿qué está pasando acá? Y como el traductor de quechua era el que traducía, trató de explicarles a los pobladores qué cosa ellos buscaban informaciones sobre qué. Y al final ellos, al unísono, los pobladores dijeron, Pahuac Chasca, Pahuac Chasca. Entonces dijeron, eso es lo que están buscando. Entonces, ¿qué significa? Estrellas voladoras, ¿no? Entonces significa que ellos lo conocían, pero con el nombre de Pahuac Chasca, ¿no? De quechua. Y lo conocían hace mucho tiempo, para ellos era casi normal. Y bueno, pues obtuvieron informaciones. Lo interesante era de que en ese lago, casi todas las tardes, a partir de las 6 o 7 de la noche, llegaron los platillos y se metían dentro del lago, ¿no? Del lago. Y luego en la noche se escuchaban dentro de la montaña, ¿no? Al costado que había, se escuchaban ruidos, ¿no? Ruidos, y más o menos a las 2 de la mañana salían las naves del lago y se iban, ¿no? Entonces todo eso hizo suponer pues que había actividad minera aparentemente dentro de ese cerro que estaban haciendo, ¿no? Y así sucesivamente nos da a pensar pues que para ellos quizá era algo natural, ¿no? También tengo otro caso de Bolivia, ¿no? Ese sí, el abigeo. Bueno, aparte de eso sería otro. Ay, 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 ay. Un sitio que se llama Caranga, que queda por Oruro, ¿no? En el año 1974, un mestizo que se llamaba Demetrio Huanca, ¿no? Estaba en esa zona, en ese pueblito, y había un familiar, un amigo que había fallecido, ¿no? Había un velorio, y en aquellas épocas del año 74, pues, dice que los velorios duraban 8 días, ¿no? Todo una serie de ritos, ¿no? de reuniones, todo. Y una de esas noches, en aquella época no había luz, ¿no? En aquella zona no existía luz. En pleno velorio, de un momento a otro apareció un gran disco volador y se situó encima de ellos, ¿no? Arriba. Y fue tanto, como quien dice, el asombro, porque todo se puso como de día, alumbraba como de día todo, entonces todos se quedaron atónicos, no sabían qué hacer. Entre ellos murmuraban, como quechua hablantes, ¿no? Entre ellos murmuraban qué iban a hacer, ¿no? Entonces llamaron a los más ancianos, todos ellos, y los ancianos dijeron, nuestros antepasados, nuestros ancestros nos han dicho que cuando aparecen esas estrellas, ¿no? Esas cosas, no hay que hacerles caso. Efectivamente, entonces todos no le hicieron caso, siguieron con sus rituales de velorio, todo. Estuvo horas en la noche ese objeto y luego se fue, ¿no? Entonces, como quien dice, nosotros en la ufología sabemos que hay reglas básicas frente a un ovni, ¿no? Primero, no acercarse, que puede ser peligroso, ¿no? Por la radiación, claro. ¿No? Segundo, no tocar, ¿no? Ningún objeto de ellos, ¿no? Inclusive la nave. Y yo diría que una tercera recomendación, o no, que se podría hacer sería no hacerle caso. Como decían esos pobladores andinos de Bolivia, no hacerle caso. Una norma, ¿no? Y bueno, pues para ellos pues era parte de sus experiencias cotidianas y ni lo mencionaban a la prensa, ¿no? A propósito pues de lo que mencionas de ese enfrentamiento que hubo, ¿no? en Uyuni, ¿no? En Bolivia, es una zona actualmente conocida por su salar, ¿no? Del Uyuni. Ese fue en el año 1967, ¿no?
Sí. el año 67. La señora se llama Valentina Flores, ¿no? Tenía 24 años de edad y su ganado lo había llevado a su corral, ¿no? Ya era casi anocheciendo, ¿no? Lo llevó a su corral y luego se dio cuenta que una llama y su cría no estaban, ¿no? No estaban. Entonces, bueno, pues, ¿qué hizo? Tenía que buscarlo, ¿no? Entonces lo dejó en el corral a todo su ganado y se fue a buscarla. Demoró más o menos una hora, ¿no? Hasta que la encontró. Y al llegar al lugar, no encontró a su ganado. Entonces dijo, ¿qué pasó? Le buscó en otros lugares que hay por ahí cerca y encontró que un pequeño lugar que había lleno de muros, ¿no? Estaba cubierto de una lona, ¿no? De una lona, y dentro había un pequeño humanoide, ¿no? Una persona pequeña de 1 metro de tantos de estatura, ¿no? Que lo tenía a una oveja entre sus pies y lo estaba, como quien dice, ejecutando, sacando sus vísceras, ¿no? Ah, Entonces la señora, esa era su oveja, y miró alrededor y vio que sus 134, me parece, o 34, perdón, ovejas estaban muertas, sacrificadas, ¿no? Y ese sujeto lo llenaba en una bolsa hermética, todas las vísceras, lo estaba llevando. Entonces inmediatamente se metió y agarró un palo, pues, y se enfrentó como el abucheo, ¿no? Hubo una lucha descomunal, como quien dice, ¿no? Al final, pues, la señora en su lenguaje nativo, insultándolo, gritándolo, el otro no hablaba nada, no estaba ningún idioma, y ese ser tenía un pequeño garfio con lo que atacaba a la señora, y la señora inclusive está con el hijo en su espalda, ¿no? Tenía ese pequeño bebé de un año, me parece, y a pesar de eso agarró un palo y comenzó a tirarlo y logró pues al pequeño Vigeo pues, hacerle una herida en la cara y aparentemente romperle una mano, ¿no? Porque la mano... ah, Oh. Y porque me parece que al inicio ese personaje no le dio importancia, ¿no? Y seguía con su actividad y la señora le gritaba y todo y nada. Entonces, pero una vez que tomó el palo y que lo rompió el brazo, entonces ya entró en pánico ese pequeño ser, recogió todos sus instrumentos, todo, le puso en el hombro y de una especie de mochila que tenía en la espalda salieron como unos rayos y se elevó hacia el cielo, subió hacia el cielo y se perdió. La señora pues denunció a la policía no dijo, es un abucheo, ¿no? Pero qué raro, no hicieron nada. El que tuvo bastante cuidado, investigó bastante este caso fue el ejército de Bolivia, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque en esas épocas el Che Guevara estaba en Bolivia y el ejército estaba buscando si ese supuesto vigeo era guerrillero, ¿no? Y buscaron propaganda, ¿no? Y no encontraron nada y bueno, todo quedó ahí, pues, ¿no? Es interesante ese caso, pues, como vemos, pues, en la sierra, en los lugares andinos, ellos no tienen miedo ni a guerrilleros, ni a vigeos, ni siquiera extraterrestres. ¿Cuántos casos habrá habido que habrán capturado o matado a indígenas y todo quedó ahí, ¿no? Es así, porque para ellos pues, la justicia es así, porque sus ganados, sus tierras son lo que más les importa, ¿no? Esa forma de escultura, ¿no? Así es. wow. Interesante. Hay un caso también de reptilianos en el Perú, en Huánuco, ¿no? Que uno pensaría que los reptilianos pues son negativos, son malos, pero este caso en particular es interesante porque lo ayudan, ¿no? A este hombre. Sí, es un caso interesante, sucedió en el año 77, ¿no? A inicios. Eh, Fueron unos ecuatorianos que escucharon que en una zona de Huánuco había unos hermanos, ¿no? O sea, extraterrestres, benévolos, etcétera, etcétera, y ellos querían contactarse, ¿no? Y fueron pues esa zona y llegaron al lugar que se llama Cachapampa, ¿no? Cachapampa se llama, un lugar un poquito alejado, ¿no? A veces de todas las ciudades, ¿no? De Huánuco. Y se dividieron, pues, uno de ellos eran 4 personas, ¿no? Uno de ellos estaba en la carpa cuidando, el otro iba a subir a ese cerro donde decían que había supuestos alienígenas, ¿no? El otro iba a ir a otro cerro, y otro que se llamaba Jorge Álvarez, me parece, Sí. iba a, a recoger agua en un manantial, en 2 bidones, ¿no? Agua. Entonces, fue pues a cumplir su propósito, ¿no? A buscar el manantial y cuando estaba recogiendo el agua, vio que era un pantano y comenzó a hundirse, ¿no? Se entró
en pánico y en ese momento, dice, aparecieron dos pequeños reptiloides, ¿no? Con piel verde, escamosa, ¿no? Y tres dedos, ¿no? Algo llamativo. Uno de ellos le rescató, le jaló de la mano fuerte y el otro comenzó a juntar el agua y lo llenó a sus recipientes de agua. En ese momento, pues, ese señor se desmayó, ¿no? Se desmayó de puro susto y cuando despertó le narró a todos, ¿no? Y es interesante, pues, porque como quien dice, cosa rara, aisladamente, de reptiloides. La cuestión es, los encuentros que hay en los Andes tienen una particularidad, ¿no? Son encuentros casi, algunos tipo mesiánico, ¿no? No hay mucho de abducciones, ¿no? Como se ve en otras partes del mundo, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Si vemos, muchos de ellos son encuentros fugaces, ¿no? Como sí, los cíclopes, ¿no? O los reptiloides, ¿no? Pero los que son realmente contactados, pues hay mucho de eso, ¿no? Tenemos el caso de Donato Cervantes, ¿no? Claro. Yo diría que es el típico contactado andino, ¿no? Es el que el que da el ejemplo, como que dice, de un contactado andino, ¿no? Porque es una persona totalmente alejado, ¿no? Al aspecto académico, al aspecto intelectual, que vive de sus trabajos, oficios, como cualquier otro, ¿no? El don del Ande, ¿no? Y que pues ha logrado tener unas experiencias, ¿no? Y un caso raro es de que él, por ejemplo, era un chofer que manejaba de Pativilca a Huaraz, ¿no? Un volquete, me parece, en el año 1975, ¿no? En el año 75, y era casi noche, y de un momento a otro apareció en la cumbre un platillo volador, ¿no? Y emitió unos rayos, un haz de luz, y el Donato Cervantes, pues, quiso moverse, quiso escaparse, pero se quedó paralizado, no podía hacer nada, nada, nada. Y ese haz de luz lo sacó, la puerta se abrió del vehículo y lo elevó a Donato Cervantes, lo fue elevando, como quien dice, en otras palabras, pues, el objetivo era llevárselo al platillo volador, ¿no? Lo estaba elevando con los aires, ¿no? Y sucedió algo impensado, ¿no? En una parte de una curva apareció un volquete que venía trayendo minerales, ¿no? Y con la bulla, con su luz, apareció. Entonces, súbitamente el platillo volador hizo desaparecer ese haz de luz, hizo aparecer todo, el mismo también desapareció, y Donato Cervantes, que estaba como a 20 metros de altura, estaba siendo elevado, ¡pum!, cayó al suelo. Y se produjo unas heridas, quedó inconsciente, entonces le auxiliaron los del volquete y le llevaron a la zona más cercana, ¿no? Que era un pequeño local de la compañía, ¿no? De la empresa. Entonces ahí lo encerraron, le dieron primeros auxilios, pero estaba bastante delicado, lo encerraron en un cuarto hasta el día siguiente, ¿no? Porque era noche, ¿no? Y esa noche, pues, ocurrió un llamado, como quien dice, como Donato lo llama, un milagro, ¿no? Como un sueño. Aparecieron tres extraterrestres, ¿no? Luminosos, y le curaron, le dijeron que tú eres la persona elegida, etcétera, etcétera, y al día siguiente, pues, los de la compañía fueron al lugar, abrieron la puerta y le encontraron a Donato Cervantes totalmente bien, ¿no? Sin sangre, sin nada, como si nada hubiese pasado. Por ahí comienza la historia, pues, y muchas cosas que le ha sucedido, ¿no? Es interesante ese caso, ¿no? Así es, claro, un caso que conocía. sí, muy bueno, ¿no? El hombre que cura con las manos, un caso que, bueno, pueden verlo también en el canal, lo hemos tocado bastante, pero es parte de este libro. Muy bien, don Roger, entonces, claro, cuéntenos repite como para ir cerrando, ¿no? No vamos a contar todos los casos porque la idea también es que ustedes puedan ir al libro y ya con mayor detalle van a conocer, pero este caso me parece interesante, el que extraen ya el fluido de una mujer, me parece, ¿no? Y de su vaca, me parece que era una vaca, ¿no? Sí, fue en el año 1990, en Quilmas, que queda al norte de Tucumán, ¿no? Pertenece a Argentina, ¿no? Es una señora que se llamaba María Jesús Flores, ¿no? Estaba en su lugar habitual, ¿no? Haciendo sus actividades de campo, ¿no? De repente apareció pues una bola luminosa y salieron dos pequeños seres, ¿no? Y ella se quedó paralizada, no podía moverse, y también un animal que tenía un cabrito, también igualito, quedó paralizado, ¿no? Entonces esos sujetos, a ambos se le acercaron y a la señora le sacaron sangre, ¿no? Como una especie de jeringa, ¿no? Sangre, y al animal le sacaron leche, ¿no?
en una bolsa les trajeron leche y luego se subieron a su nave y partieron, ¿no? Es algo simple, pero nos da mucho que pensar, ¿no? Eh, pero mira, para cerrar, yo diría que Sí, el caso el de la tal vez asamblea. mucho más me ha llamado la atención es ocurrido en este siglo, ¿no? En Valle de Cauca, ¿no? Que queda en Colombia, un sitio que se llama Zarzal, ¿no? Es el caso de Zarzal. Apareció más o menos en el año 2012-13, comenzaron a aparecer unos seres altos, tipo metálicos, ¿no? Que no caminaban, sino saltaban, ¿no? Como el hombre araña, ¿no? Y solamente aparecían en las noches, ¿no? Y bastante conocido, ¿no? Inclusive yo conocí a una persona que de primera fuente dijo que sí, lo había visto, ¿no? Bueno, el hecho es lo siguiente, de que en esa zona, en Zarzal, pues todos ya eran, de alguna manera, habían oportunidad de verlo, ¿no? En la noche, ¿no? Huían bastante, molestaban, inquietaban, ¿no? Pero no eran agresivos, precisamente fastidiaban, como quien dice, ¿no? Y una noche, el 26 de diciembre del 2018, ¿no? Había una pequeña fiesta en una finca, se llama la finca La Martina, se llamaba, una pequeña fiesta donde estaban todos los pobladores, y uno de ellos dijo, han llegado, están por ahí, están rodeando. Entonces la gente pues reaccionó, ¿no? Unos comenzaron a silbar, a gritar, otros a querer escaparse, otros a insultarles, nos dijeron, bueno, váyanse, no nos fastidien, ¿no? Queremos vivir en paz, ¿no? ¿Por qué vienen, no? ¿Qué quieren, no? Y etcétera, etcétera. Y salió un líder que se llamaba Diego Mondragón, un señor que ya había tenido cierto contacto con esos seres, ¿no? Se paró al frente y dijo, señores, hay que dialogarles, ¿no? Hay que dialogar, ¿no? No le hagan daño, no le disparen, porque uno de ellos sacó su pistola, etcétera, etcétera. En primer lugar, hay que llamarle a la policía. Llamaron a la policía, que quedaba en la ciudad, demoró más o menos 10 minutos en llegar a la policía. El efectivo llegó y dijo, sí, hay que dialogar, ¿no? Entonces el señor Diego Mondragón se puso como interlocutor, ¿no? Intermediario, ¿no? Eran 5 alienígenas que estaban al fondo, en una parte más oscura de todo el local, ¿no? Era como un canchón, ¿no? Un canchón, y en la parte más oscura habían 5 que estaban. Uno de ellos era aparentemente el líder. Entonces el señor David Mondragón se acercó y le dijo, ellos quieren dialogar con usted, hacerle preguntas porque están en pánico y algunos están agresivos, todo, ¿no? Hay que hablar, pues, ¿qué quieren ustedes, no? Entonces hubo una especie de negociación. Ellos dijeron, está bien, pero no nos filmen, ¿no? Ustedes tienen celulares y no nos filmen nada. Aceptaron y así sucedió. Hubo una pequeña ronda de preguntas, le preguntaron de dónde vienen, dijeron que vinieron de un lugar lejano que se llama Orión, pero siempre tenían su base subterránea ahí, de que estaban tiempo en esa zona, ¿no? Bueno, ¿y a qué se dedican? ¿No? Están buscando una semilla para salvar a la humanidad, y lo que ya se sabe, ¿no? De la contaminación ambiental, ¿no? El peligro de la humanidad, de la civilización, ellos quieren de alguna manera ayudar, todo. Bueno, le dijeron, ¿ustedes creen en Dios? Sí, creemos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues, se calmaron los ánimos, y al final, pues, el señor Mondragón se acercó a ellos, al líder, y le dijo, bueno, se acabó todo, eh, ha quedado conformes la gente, todo. Y ese líder alienígena le dijo, te agradezco por habernos hecho esta reunión. Y cosa interesante, porque al final, pues, se puede deducir que estos seres medio robóticos, ¿no? Tal vez eran operarios de una actividad minera o algo de ellos que están haciendo, pero dirigidos por otros, ¿no? Que no daban la cara, ¿no? Ellos simplemente eran operarios, ¿no? Por eso tenían ese comportamiento, ¿no? Es interesante porque es algo relativamente reciente, ¿no? De 2018, ¿no? Wow. Sí, en Zarzal, ¿no? El caso de Zarzal. ¿Sí? Zarzal, Y sí, varios sí. ufólogos locales fueron ahí y lograron algunos verlos, ¿no? Ufólogos de la zona, ¿no? Colombianos, ¿no? Sí. Wow. Y Así bueno, es. ajá, sí, 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 muy interesante bueno, de todo lo que se comenta en este libro. Entonces, como para terminar nada más, para pasar al otro tema, entonces, ¿qué es lo que buscan como dijo, la particularidad es que son a veces humanitarios, ¿no? Aquí, por lo menos en los Andes, los extraterrestres se portan de una forma un poco menos agresiva, más humanitarios, hay un interés. ¿Hay algún otro tipo de interés por el cual vienen a la cordillera de los Andes? Tal vez alguna base, vienen por el tema de la reserva de agua que hay en la Antártida, o tanta agua, ¿no? Que hay en el Perú, en los nevados.
o vienen por el genoma. ¿Por qué vendrían, don Roger? ¿Qué es lo que usted piensa? Me parece que las razones podrían ser múltiples, ¿no? Como vemos en el caso de Sicuani, ¿no? Tal vez se van a buscar ciertos minerales, ¿no? Que nos importan, ¿no? También agenciarse de agua, me parece, ¿no? Porque en las zonas glaciales todavía hay lugares en que pueden agenciarse, ¿no? Se supone que ellos en esos lugares que hay poca gente están más activos, ¿no? Y también se dice, pues, que en toda la zona de los Andes hay una galería, ¿no? De comunicaciones, ¿no? Túneles, etcétera, que son antiguas y tal vez ellos lo utilizan, ¿no? Para sus moradas, para sus bases, ¿no? Eso es lo más se habla, ¿no? Y también, bueno, el aspecto del contactismo, bueno, que ya tuvo sus épocas, su época dorada, me parece, que con la caída del muro de Berlín, ¿no? La supuesta amenaza una guerra mundial entre las dos potencias de aquella vez prácticamente desapareció, entonces ellos también dejaron de manifestarse, ¿no? Con los llamados movimientos de contacto, ¿no? Actualmente son menos, pero también había eso. Tenemos el caso de Rama, ¿no? Que para qué decirlo no se puede mencionar mucho, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y así había movimientos, bueno, en Puno había un tal Pariasaca, Pariapasa, ¿no? También contactado Ah, sí. al Manta, ¿no? También caso raro de que los contactados nativos casi son escasos, casi no han existido. Mestizos sí, pero nativos. Pero el caso de ese Aymara todavía es digno de tomarlo en cuenta, ¿no? Así es, Rafael. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al otro libro.